Buenas tardes, bienvenidos a esta ponencia en la cual abordaremos el tema dolor, desde una perspectiva fisiológica y psicológica. Esta presentación será realizada por los bachilleres Sevilla María, Sierra María, Silva Marlin, Silva Juvenal, Torrealba Ana, Torres Yesenia, Tobar Sergelis y Urdaneta Vanessa, estudiantes del tercer año de medicina en la Universidad de Carabobo. La experiencia del dolor. Esta es una sensación con la que la mayoría de nosotros, por no decir todos, estamos familiarizados, ya que en algún momento hemos sentido dolor. Suele ser una experiencia desagradable y que nos advierte de un potencial peligro para nuestro organismo. Muchas personas buscan ayuda médica cuando sienten dolor y cuando éste se prolonga durante mucho tiempo, se suele considerar como destructivo y problemático para nuestro organismo. Existen personas que sufren del trastorno de insensibilidad congénita al dolor. Estas personas no sienten dolor y no pueden evitar situaciones de riesgo para su salud, como el hecho de estar expuesto a fuego y no sentir que se están quemando. También hay personas que experimentan el dolor de miembros fantasma, esto es en los pacientes que se les ha amputado un brazo o una pierna, y sienten. Continuando con este tema tan importante como lo es el dolor, ahora vamos a hablar de su clasificación, teniendo en cuenta lo que es el dolor agudo y el dolor crónico. Dolor agudo. A pesar de que la experiencia del dolor agudo de la mayoría de nosotros es de un dolor que dura tan solos unos pocos minutos, se define el dolor agudo como aquel dolor que dura menos de 3 a 6 meses. Algunos episodios de dolor agudo, que suelen incluir algún tipo de lesión, pueden producirse solamente una vez, y el dolor suele desaparecer una vez que se ha sanado el tejido dañado. Los ejemplos más comunes de dolor agudo tenemos el dolor de muelas y, por ejemplo, las madres cuando dan a luz. En cuanto al dolor crónico, se trata de un dolor que se prolonga durante más de 3 a 6 meses. El dolor crónico suele empezar con un episodio de dolor agudo que no mejora con el tiempo. En esta categoría existen dos tipos generales de dolor, como es el dolor con una causa identificable, como por ejemplo la artritis reumatoidea o una lesión de espalda, y el dolor sin ninguna causa identificable. Este último no es infrecuente. El 85% de los casos de dolor de espalda no tiene una causa conocida. Eso lo escribió Dello en 1991. También el dolor crónico puede dividirse en dos tipos, que incluye los anteriores, como por ejemplo el dolor crónico benigno persistente, en el que se experimenta un dolor a largo plazo con una intensidad similar a lo largo del tiempo. Un ejemplo de este podría ser un lumbago. Y el dolor crónico progresivo, aquí el dolor empeorará progresivamente con el tiempo, debido a la progresión de una enfermedad como lo es la artritis reumatoidea. Ahora vamos a hablar de lo que es la prevalencia del dolor. Blitz, Marsh y Coach en el 2003 concluyeron que el 21% de una amplia muestra de una comunidad que informaba sobre cierto grado de dolor crónico, las causas señaladas con más frecuencia eran 38% con heridas, 13% lesiones deportivas y 29% de la población reflejaba que el dolor era por un problema de salud. Casi el 80% de los que afirmaban tener un dolor crónico había consultado a un médico en los 6 meses anteriores a la encuesta. El dolor es una de las principales razones por las que la persona acude al médico. Mattinselk en el 2001, por ejemplo, señalan que el 40% de las visitas a los centros de atención primaria se debía al dolor. El 21% de su muestra de personas habían acudido al médico siendo su síntoma principal el dolor y lo habían experimentado durante más de 6 meses. Las áreas más comunes donde prevalece el dolor es, por ejemplo, en la zona del lumbago, el abdomen y la cabeza. Vivir con dolor. La afirmación de que el dolor crónico es desagradable refleja la importancia de sus efectos potenciales. El dolor puede tener un efecto profundo sobre el individuo afectado y los que lo rodean, tanto que muchas personas con dolor crónico organizan su vida en función de su dolor. Puede hacer que dejen de participar en cualquier actividad física, social y también laboral. Otro factor adicional que puede influir sobre la manera en que las personas responden al dolor proviene de sus relaciones con su entorno social.
El dolor acarrea una serie de costes. También puede producir una serie de beneficios, de los que a menudo no se es consciente. Volkan, Rees y Catton en 1981, por ejemplo, han identificado tres tipos de ganancias o recompensas relacionadas con el dolor. Primero, la ganancia primaria intrapersonal, la ganancia secundaria interpersonal y la ganancia terciaria. En la ganancia primaria interpersonal se produce cuando las expresiones del dolor, como por ejemplo estremecimientos o agarrarse a la zona del dolor, etc., dan lugar al cese o reducción de una actividad aversiva. Por ejemplo, alguien que se encarga de la tarea doméstica tiene un dolor y la tarea doméstica le causa dolor y esta deja de hacerla para ayudar a que cese el dolor. Segundo, la ganancia secundaria interpersonal se produce cuando la conducta de dolor genera un resultado positivo, como expresiones de simpatía o cuidados. Y tenemos la tercera, que es ganancia terciaria, incluye sensaciones de placer o satisfacción que pueden experimentar un tercero cuando ayuda al individuo que padece el dolor. Modelos biológicos del dolor. La teoría biológica más sencilla sobre el dolor es que hay receptores del dolor en la piel y en otras partes del cuerpo, que cuando se activan transmiten información a un centro en el cerebro que procesa la información relacionada con el dolor. Una vez activado, este centro del dolor produce una experiencia sensorial de dolor. Este tipo de teoría, conocida como una teoría de la especificidad, fue propuesta por primera vez en el siglo III a.C. y fue retomada posteriormente por Descartes y otros en el siglo XVII. Von Frey amplió esta teoría sugiriendo que nuestra piel contiene tres tipos de nervios distintos, respondiendo cada uno de ellos al contacto, ya sea al calor o al dolor. La teoría del patrón del dolor, que sugería que las sensaciones de dolor se producen únicamente cuando el grado de estimulación del nervio supera un determinado umbral. Estos modelos biológicos básicos de dolor con cierta elaboración siguieron siendo dominantes hasta la década de 1960. Estaban respaldados por la identificación de nervios que eran sensibles a distintos tipos de dolor y por tractos nerviosos que iban de la piel hasta la columna vertebral, donde se unían a otros nervios antes de dirigirse al cerebro. Estas teorías tienen un postulado común, que la sensación de dolor es una representación directa del grado de daño físico o sensación que percibe el individuo. Este postulado gozó del beneficio de la sencillez. Por desgracia, se puede demostrar fácilmente que es incorrecto, ya que hemos indicado una serie de factores que influyen sobre nuestra experiencia del dolor. Se han utilizado otros tres conjuntos de evidencias empíricas para poner en duda estas sencillas teorías biológicas del dolor. La primera es el dolor cuando no hay receptores del dolor, la segunda, receptores del dolor que no transmiten dolor y la tercera serían evidencias del impacto de los factores psicológicos en la experiencia del dolor. Dolor cuando no hay receptores del dolor. Tal vez la prueba más evidente para contradecir estos sencillos modelos biológicos sea que hay muchas personas que experimentan dolor cuando no existe ningún nervio receptor del dolor. El ejemplo más drástico de estos fenómenos se conoce como el dolor del miembro fantasma, que incluye sensaciones a veces extremadamente dolorosas, que parecen localizadas en el miembro ausente de un paciente que ha padecido una amputación. Estas sensaciones van desde una sensación de presión, cosquilleo, hasta un intenso dolor, quemazón o calambres en un miembro que ya no existe. Hasta el 70% de los amputados han informado dolor del miembro fantasma a la semana de la amputación y más de la mitad de estas personas siguen experimentando el dolor del miembro fantasma durante muchos meses o incluso años tras una cirugía. Resulta interesante que las personas a las que se ha amputado un miembro superior tienen mucha menos probabilidades de experimentar el dolor del miembro fantasma que aquellas a las que se ha amputado una pierna. Las personas con parálisis y lesiones de la columna vertebral también manifiestan tener experiencias parecidas. Por desgracia, resulta difícil tratar el dolor del miembro fantasma y puede tener un significativo impacto negativo entre las personas que padecen de este trastorno. Receptores del dolor que no transmiten dolor.
Un segundo fenómeno físico que presenta problemas para las teorías biológicas básicas deriva de la experiencia de las personas que padecen la insensibilidad congénita al dolor. Los individuos con este problema pueden padecer fracturas óseas sin dolor y ulceraciones de las manos y pies que pueden pasarles desapercibidas. Pueden que no identifiquen el dolor como síntoma de una enfermedad grave y padezcan lesiones dramáticas porque no consiguen reaccionar a las señales de peligro. Algunas personas con este problema pueden incluso padecer de una ulceración de la córnea, ya que no se van a proteger de una fuerte luz solar. Los individuos que padecen de este trastorno parecen tener unas vías del dolor intactas, por lo que presenta el problema opuesto al que planteamos del miembro fantasma. Son incapaces de sentir el dolor cuando tienen una vía del dolor aparentemente intacta. Influencias psicológicas del dolor. Se identifican una serie de factores psicológicos que influyen sobre la experiencia del dolor. 3 factores claves son los siguientes. Número 1, el estado de ánimo y el dolor. La ansiedad y la depresión reducen la tolerancia al dolor y aumentan la posibilidad de que se informe sobre la presencia del mismo. Número 2. Atención y dolor. Si se centra la atención en el dolor, aumentará la experiencia del mismo. Número 3. Cogniciones y dolor. La expectativa de que el dolor aumentará o se reducirá puede ser una profecía autocumplida. Debido a la importancia que tienen cada uno de estos factores, resulta necesario definirlos detalladamente. Estado de ánimo y dolor. El estado de ánimo influye sobre la percepción del dolor y este sobre el estado de ánimo. Esta afirmación se puede evidenciar mediante estudios en los que se les pide a los participantes que clasifiquen o toleren el dolor hasta que sea demasiado grande como para soportarlo. Estas investigaciones han demostrado que los participantes deprimidos o ansiosos informan de un estímulo de dolor más doloroso que las personas que no tienen ningún trastorno del humor. Los cambios del estado de ánimo a corto plazo también pueden afectar a la experiencia del dolor. Fisher y colaboradores realizaron un estudio donde le dieron a los pacientes con un dolor de lumbago un sencillo procedimiento de inducción del estado de ánimo, en el que le preguntaron por las facetas deprimentes de su problema, por los aspectos más positivos del mismo y cómo los afrontaban. Antes y después del procedimiento, se le entregó a los participantes una bolsa donde debían colocar todos los paquetes de arroz que se consideraban capaces de sostener y que los sostuvieran hasta que se sintieran incómodos. Los resultados fueron que los participantes que señalaron los aspectos deprimentes o los que estaban deprimidos obtuvieron peores resultados y aquellos cuyo estado de ánimo había mejorado fueron capaces de sostener el mismo peso durante un periodo de tiempo superior. Estos autores especulaban sobre la posibilidad de que la depresión pudiera predecir la ocurrencia de las manifestaciones de dolor, mientras que algunas manifestaciones de dolor podrían predecir la depresión. Basta decir que existe una interacción entre el dolor y el estado de ánimo que puede actuar en ambos sentidos. Atención y dolor. Una de las formas en la que el estado de ánimo puede influir sobre nuestra percepción del dolor es influyendo sobre la atención que prestamos a cualquier sensación de dolor. Las personas deprimidas o ansiosas pueden prestar más atención a cualquier sensación de dolor que las demás, y esta atención puede influir de forma significativa sobre la experiencia del dolor. El centrarse en el dolor parece aumentar su impacto, el centrarse en otras cosas parece reducirlo. Por ejemplo, muchas personas que sufren lesiones cuando están practicando un deporte que requiere de esfuerzo y concentración no son conscientes de la gravedad de la lesión hasta que ha terminado el partido o la práctica, y esto puede que se deba a factores relacionados con la atención, el significado que se le atribuye a la herida y a la atención que se presta al grado de dolor experimentado. James y su compañero en el año 2002, por ejemplo, pidieron a sus pacientes que pusieran el antebrazo en agua muy fría, siendo esto un procedimiento tremendamente doloroso, conocido como la prueba de inducción de dolor por criopresión, y que se concentraran en una tarea informática o en las sensaciones de dolor. Los que se concentraban en el dolor tenían menos capacidad para tolerarlo y sacaban el brazo del agua significativamente antes que los que realizaron la tarea de la distracción.
El sesgo de la atención también podría explicar por qué algunas personas con un dolor agudo terminan desarrollando un dolor crónico y otras no. Cognición y dolor. El estado de ánimo puede influir sobre el dolor al influir sobre nuestros pensamientos respecto a la naturaleza y consecuencias de cualquier dolor. Los tipos de pensamiento que pueden influir sobre la experiencia del dolor incluyen atribuciones de la causa del dolor, creencias sobre la capacidad de tolerar el dolor, creencias sobre la capacidad de controlar el dolor, expectativas sobre el alivio del dolor y el efecto de placebo, que vendría siendo la misma que la anterior. Atribuciones causales. Un sencillo ejemplo de cómo pueden influir las atribuciones de la causa del dolor a la experiencia del mismo fue descrito por Castle en 1982, en referencia a un caso en el que el dolor de un paciente era controlado fácilmente con codeína cuando éste se atribuía a la ciática, pero requería fuertes analgésicos cuando se atribuía el mismo dolor a padecer un cáncer. Tolerancia al dolor. Un segundo conjunto de creencias que influyen sobre la experiencia del dolor incluyen las creencias que tienen los individuos sobre su capacidad para tolerar o afrontar el dolor. Control del dolor. Las personas que se sienten capaces de controlar su dolor parecen experimentar menos dolor que aquellos que no tienen esta creencia. Expectativas de alivio del dolor. Las expectativas sobre el alivio potencial del dolor proporcionado por determinados fármacos u otros tratamientos pueden influir significativamente sobre la experiencia del dolor. El mejor ejemplo de esto se puede encontrar en los trabajos sobre el efecto de placebo. La palabra placebo proviene del latín placere o agradare. El placebo es un preparado inerte que no tiene efectos farmacológicos. A pesar de ello, periódicamente se identifica que tiene una profunda influencia sobre la experiencia del dolor, en parte debido a las atribuciones del poder médico que se le designa. La compuerta fue propuesta por Melzack y Wall en el año 1965 y es conocida hasta ahora como la mejor descripción teórica del dolor. Dicha teoría propone que hay dos tipos de procesos implicados en la experiencia del dolor, los cuales son el primer proceso, que es el que incluye la información sensorial proveniente del lugar de la estimulación dolorosa, y un segundo proceso que incluye a los procesos emocionales y cognitivos. Esta teoría utiliza la analogía de una puerta para explicar el proceso del dolor y tiene como fundamento que el grado en el que experimentamos el dolor es resultado de la interacción de factores cognitivos evaluativos y motivacional afectivos con los procesos fisiológicos. De modo que cuando hay una estimulación dolorosa, los receptores del dolor en la piel y en los órganos que transmiten información sobre daños físicos envían dicha información hacia una serie de fibras gruesas y finas que penetran en la médula espinal. También podríamos decir que la activación de cualquiera de estas dos fibras va a activar células transmisoras. Las fibras finas son las que van a transmitir el dolor. En este caso son las que abren la compuerta. Esta señal bloquea a las células inhibitorias y va a permitir que el dolor llegue mucho más rápido y con mayor intensidad al cerebro. Por el contrario, las fibras gruesas son las que transmiten el sentido del tacto, la presión y vibraciones, y son representadas con el cierre de la compuerta, ya que la transmisión de señal por estas fibras provoca que la activación de las células inhibitorias, haciendo que la señal de las fibras finas disminuya en intensidad y por lo tanto el dolor disminuya. Así entonces, los autores de la teoría lograron explicar el por qué al frotar un golpe o una lesión disminuye la intensidad del dolor que nos provoca. Ahora, también es importante integrar a la otra parte que conforma la experiencia dolorosa, que son los procesos cognitivos y las emociones relacionadas, como lo son el miedo, la angustia, el sentimiento de alarma, centrar la atención en el dolor, entre otros. Estas emociones afectan de manera que facilitan la apertura de la compuerta y por lo tanto facilitan el envío de señales de dolor hacia el cerebro, mientras que los pensamientos tranquilizadores o distracciones cierran la compuerta disminuyendo la sensación dolorosa. Entre las fibras que transmiten el dolor o que abren la compuerta están las fibras A delta, tipo 1 y tipo 2, que son de conducción rápida y responden a un leve contacto, ya sea un estímulo mecánico o térmico, transmitiendo la información de un breve dolor intenso y que representa un daño potencial o real a los tejidos.
Están también las fibras C polimodales, que son de conducción lenta y transportan información del dolor sordo, palpitante o de larga duración. Debido a que las fibras que transmiten la señal del dolor tienen diferentes velocidades de transmisión, la respuesta a una lesión o traumatismo tiene dos etapas. La primera etapa, que es mediada por fibras A delta y es la experiencia del dolor intenso, y una segunda etapa, que es la continuación de este dolor con un dolor palpitante más crónico mediado por las fibras C polimodales. Por otra parte, las fibras que cierran la compuerta son las fibras A beta, que compiten con las fibras A delta y la C en el viaje del dolor a la médula espinal, logrando que con un leve tacto el dolor disminuya. Otro elemento a considerar es la acción de las endorfinas, las cuales van a liberarse de una manera dependiente de nuestras emociones o procesos cognitivos. Por ejemplo, centrarse en el dolor, sentir preocupación o catastrofismo reduce la cantidad de endorfinas secretadas y esta ayuda a la apertura de la compuerta, mientras que factores emocionales positivos, como sentirte optimista o tratar de disminuir la preocupación sumando factores físicos como la relajación, va a aumentar la liberación de endorfinas y va a provocar el cierre de la interpretación a futuro del dolor. A pesar de que la teoría de la compuerta explica muy bien el proceso de dolor cuando hay un factor desencadenante y por consiguiente hay una información que viaja por las fibras nerviosas hacia el cerebro, la teoría no puede explicar el dolor cuando no hay una estimulación de las fibras, como lo es, por ejemplo, el caso del dolor del miembro fantasma. Debido a esto, Melzack en 1999 desarrolla otra teoría más compleja que se basa en tres puntos claves. El primero es que los mismos procesos neurales que están involucrados en la percepción del dolor en un cuerpo intacto están involucrados también en la percepción del dolor en el miembro fantasma. La segunda es que todas las cualidades que sentimos normalmente en el cuerpo, incluyendo el dolor, pueden sentirse sin inputs del cuerpo. Y el tercero es que el cuerpo es percibido como una unidad y se identifica como uno mismo, distinto de otras personas y del mundo circundante. Sin embargo, esta teoría no explica de manera concisa el dolor del miembro fantasma, sino que Melzack supone que el cuerpo sigue asumiendo que la parte amputada aún está allí y sigue tratando de moverlo, y al no lograrlo envía señales cada vez más fuertes y frecuentes a los músculos, y estas señales luego pueden percibirse. Ahora bien, ¿cómo ayudar a la gente a afrontar el dolor? Acá la primera línea de tratamiento para el dolor agudo suele ser algún tipo de tratamiento farmacológico, que varía en potencia. Las intervenciones psicológicas suelen constituir una intervención de segundo nivel. Se está enseñando también a un número cada vez mayor que padecen dolor crónico provocado por enfermedades tan diversas como la artritis reumatoide y el dolor del lumbago a manejar su dolor utilizando enfoques psicológicos para minimizar la cantidad de analgésicos, para mantener o mejorar su calidad de vida. También es importante que antes de fijarnos en alguno de los enfoques utilizados para tratar el dolor agudo como el dolor crónico, vamos a utilizar algunas formas sencillas y no tan sencillas de medir el dolor. Ahora bien, ¿cómo se mide el dolor? La forma más sencilla de medir el dolor consiste en utilizar una simple escala numérica o una escala visual análoga, que normalmente varía de una puntuación de 0, que representa la ausencia total del dolor, hasta un 100%, que representa el máximo dolor que se pueden imaginar. Este tipo de medidas se puede administrar y puntuar rápidamente y se utiliza frecuentemente en entornos clínicos. Otro planteamiento sencillo consiste en que los pacientes cataloguen su dolor mediante una serie de objetivos que reflejan un dolor creciente, como lo que sería leve, moderado, insoportable, etc. Esto también puede presentar la ventaja de ser más fácilmente comprensible para los pacientes que una escala numérica. Utilizando conceptos como los que los pacientes se encuentran como más familiarizados. Sin embargo, este enfoque tiene sus inconvenientes, ya que muchos pacientes tienden a catalogarse a sí mismos en un punto intermedio de estas escalas, lo que les hace menos sensibles a las sutiles diferencias del dolor que las escalas análogas. Una limitación importante de estas medidas es que sencillamente pueden medir la sensación del dolor. Sin embargo,
Ya hemos señalado que la experiencia de dolor es multidimensional, que incluye respuestas emocionales, cognitivas, conductuales, así como experiencias sensoriales. Acá también podemos proporcionar una comprensión multidimensional de la naturaleza del dolor que está experimentando el individuo. En sus diversas formas se puede medir según los componentes sensoriales, aspectos perceptivos, localización, los componentes emocionales. También, aunque esta medida amplía nuestra valoración del dolor, no aborda todas las respuestas al mismo. Por ejemplo, no mide el dolor respecto al movimiento, ni mide la respuesta conductual del individuo al dolor. Puede que se tenga que medir estas cuestiones de forma separada. Turk y Okifunji sugirieron que también se puede medir la conducta relativa al dolor que muestra un individuo. Ellos sugirieron que se midiera de esta manera, por la forma conducta verbal, como las lamentaciones, las quejas. Está también la conducta motora, que vendría siendo como las muecas, las distorsiones, o sea, muecas y andar distorsionado, una postura rígida. También está la toma de decisión, toma de medicamentos, utilización de elementos de protección como collar, etcétera, limitaciones funcionales, que es descansar y o sea, tener una menor actividad. Y cada una de estas variables puede ser el objeto de algunas de algunas intervenciones que se analizan a continuación. El dolor crónico. Intervenciones conductuales. Están basadas en los procesos de condicionamiento operante, el modelo de tratamiento desarrollado inicialmente por Fordyce en 1976. Parte de la premisa de que no podemos comprender realmente la experiencia de dolor de los demás. Todo lo que podemos hacer es observar la conducta del dolor. La conducta de dolor puede ser tan sutil como leves muecas de dolor, tan evidente como estar tumbado, incapaz de moverse, debido a lo que aparentemente es un dolor insoportable. El objetivo es reducir la incapacidad. Intervenciones cognitivo-conductuales. Las intervenciones conductuales funcionan evidentemente cambiando la conducta, pero estos cambios también pueden afectar otras partes de la experiencia del dolor. Se centran en el papel que desempeñan las cogniciones sobre nuestras respuestas emocionales y conductuales al dolor. Las metas de la terapia cognitivo-conductuales sobre el dolor son: 1. Ayudar a los pacientes a modificar sus creencias de que sus problemas no son manejables. 2. Ayudar a los pacientes a identificar las relaciones entre sus pensamientos, emociones y conducta. 3. Proporcionar a los pacientes estrategias para manejar su dolor, su malestar emocional y sus dificultades psicosociales. La relajación. Se puede utilizar la relajación de todo el cuerpo o relajar grupos concentrados de músculos como los de la frente o la espalda. Biofeedback. Es una técnica que consiste en utilizar dispositivos de monitorización para proporcionar información sobre una función corporal anatómica, como el ritmo cardíaco o la presión arterial. Se utiliza como intento para lograr cierto control voluntario de dicha función. Existe el biofeedback electromiográfico, que mide la pequeña cantidad de corriente eléctrica en los músculos, el biofeedback de la respuesta galvánica de la piel, que se encarga de medir la actividad eléctrica de las glándulas que producen sudor en las palmas de las manos y en los dedos, más sensibles a las respuestas emocionales y cognitivas, y el biofeedback de temperatura. Cuando la persona está tensa, el flujo de la sangre sufre reducción y en consecuencia la temperatura baja. Independientemente del método de medición, el biofeedback ayuda a los pacientes a modificar una respuesta.
a relajarse o aumentar la temperatura de los dedos. El campo en el que el biofeedback ha sido utilizado con cierto éxito es en el del tratamiento de los dolores de cabeza crónicos. Para concluir y finalizar el tema del dolor, haremos un breve resumen de todo el contenido anteriormente explicado y así puntualizar las partes importantes de todo el tema. Por ello, recordamos que el dolor es un fenómeno muy prevalente, dado que más del 20% de la población general experimenta un dolor crónico en un momento dado, y que las consecuencias personales y sociales del dolor crónico son realmente significativas. También se han identificado diversos tipos del dolor que hemos estudiado anteriormente, como es el dolor agudo y el dolor crónico, recordando entonces que el dolor agudo es aquel que dura como máximo entre 3 y 6 meses y el crónico es el que dura más de este periodo. También se puede catalogar al dolor crónico como el dolor crónico benigno y el dolor crónico progresivo. También recordemos que el dolor se puede definir en cuanto a la función de su carácter, que va a incluir el tipo del dolor, la gravedad y el patrón del dolor. También estudiamos la experiencia del dolor y que ésta se ve moderada por una serie de factores, tanto físicos como psicológicos, y que estos incluyen el grado de atención que presta al dolor, el estado de ánimo del individuo y las creencias de la persona sobre la naturaleza de dicho dolor, que va a incluir sus causas y la capacidad de controlarlo. También estudiamos las primeras teorías sobre los patrones y la especificidad del dolor, y que no tenían en cuenta estos factores psicológicos, no tuvieron éxito para explicar las diversas formas que se podía experimentar el dolor. Recordando entonces que durante todo el contenido también se habló sobre la teoría de la compuerta, y que esta teoría ha sustituido modelos del dolor, de la cual sugiere que el dolor es el resultado de una serie de procesos complementarios y competitivos. También se estudió y se desarrolló lo que es el modelo neurológico, que fue el más complejo del dolor, conocido como la neuromotriz, la cual explica los fenómenos anteriormente resultaban difícil de explicar con lo que era la teoría de la compuerta. Aquí incluía todo lo que se explicó sobre el miembro fantasma. Aquí también estudiamos lo que es las técnicas del biofeedback y que éstas pueden ayudar a reducir el dolor, pero que su eficacia general no es mayor que la de los procedimientos más generales de la relajación. Para concluir y finalizar, también podemos mencionar que se pueden combinar las intervenciones psicológicas, al menos en algunos casos, con una medicación antidepresiva para lograr el máximo beneficio. Y con esto concluimos el seminario del dolor. Muchas gracias por su atención.